Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Me lo han pedido bastante. Es un caso reciente, la verdad ha pasado hace pocos meses, pero para ser reciente creo que hay suficiente información. Todavía no se ha terminado de resolver, pero creo que podemos hablar de él y después hacer una segunda parte, una actualización cuando se dé más información. Vamos a hablar del caso de los estudiantes de Idaho. Seguro ya lo conocen, o si no, bueno, que sepan que ha sido muy viral en Estados Unidos. Así que bueno, ya hablaremos de eso, pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden seguirme también en Twitch, donde nos vemos más seguido, hablamos, jugamos, estamos en una serie con varios amigos y yo sé que les va a encantar, así que bueno, sin más que decir, comencemos. El caso de los estudiantes de Idaho. Bueno, antes de hablar de todo lo que abarca este caso, quiero que conozcamos a 4 personas que serán los protagonistas de este. Les voy a contar un poco por encima de su vida, lo que pues se habla de ellos como personas, para que nos contextualicemos sobre lo que estaba ocurriendo o podía ocurrir. Primero está Ethan Chapin. Ethan nació el 28 de octubre del año 2002 en Conway, Washington. Según su familia, él era un chico que era un atleta muy talentoso y era muy brillante, inteligente en la escuela también una persona muy amorosa con su familia, sus amigos. Le encantaban los deportes afuera, por así decirlo, como el surf, el golf. Amaba el tema de la NFL y también le gustaban cosas como el country, la música country. Y había algo también particular, y es que él era uno de los 3 trillizos que sus padres habían tenido, 2 hombres, una mujer. Esto obviamente hacía que ellos tuvieran una relación muy unida, eran uña y mugre con sus hermanos, pasaban muchísimo tiempo juntos y se amaban hasta más no poder. Él trabajó también un tiempo en unos campos de tulipanes, donde pues las personas que trabajaban con él decían que él era muy bueno, que siempre llevaba una sonrisa a todo el mundo, que todos tenían que ver con él, como que su mirada expresaba mucha tranquilidad y además de que hacía un muy buen trabajo. Para el año 2021 él se inscribió a la Universidad de Idaho. Él se estaba especializando en la carrera de Administración de Recreación, Deportes y Turismo. Al mismo tiempo él estudiaba con sus hermanos. Ellos estudiaban otras carreras, pero en la misma universidad, y todos pertenecían a una fraternidad llamada Sigma Chi o Sigma Chi. No sé bien cómo lo traducen, pero no sé si saben, pues en Estados Unidos se da mucho esto de las fraternidades, que son como colectivos o grupos dentro de las universidades que representan como ciertos estilos, valores, personalidades. Y bueno, él estaba en una de estas fraternidades. Él, durante esta vida universitaria, conoce a una chica que es la segunda persona de la que hablaremos y también los contextualizaré un poco sobre su vida. Ella era Xena Kernodle. No sé si se pronuncia Xene o Ena, porque bueno, tiene una X al principio, lo siento, pero pues para que conozcan un poco su nombre. Nace el 5 de julio del año 2002 en Avondale, Arizona. Sus papás eran Jeff y Cara, y al igual que Ethan, que se los acabo de presentar, ella también le encantaban los deportes, le gustaban mucho también los deportes que se hacían en espacios abiertos, e incluso practicó a lo largo de su vida algunos como voleibol, atletismo y fútbol. A ella se le conocía por ser una persona muy divertida, todo el tiempo muy positiva, también todos la querían mucho, como que era una persona que le entraba muy bien a todos. Y un par de años antes ella también se muda a Idaho para estudiar en la universidad la carrera de negocios y economía. Ella, a diferencia de Ethan, entra a otra fraternidad, que era una fraternidad conformada por mujeres, llamada
Pi Beta Phi. Bueno, creo que así se pronuncia. También trabajó un tiempo mientras estudiaba en un restaurante llamado Mad Creek en la ciudad donde todos vivían con otras chicas que ya les voy a decir también quiénes son. Y en general le encantaba salir con su perro, estar con él, le encantaba la música electrónica, le encantaba bailar. Y por ese tiempo ella conoce a Ethan, se vuelven muy amigos, pero pues tiempo después esto se torna en una relación que se vuelve amorosa y ya seria. Para que se contextualicen entonces, Ethan y Xana eran pareja. Otra persona que les voy a presentar en este contexto es Madison Mogen. Madison nace el 25 de mayo del año 2001 en Eugene, Oregon. A diferencia de otras de las personas de las que he hablado, sus papás se divorcian cuando ella es pues muy chiquita, pero a pesar de todo tienen muy buena relación entre ellos dos y pues obviamente con sus hijos. Ella era una chica también que era muy divertida, todos decían que traía como luz a otras personas, incluso se puede ver en algunos TikToks que hacía, que les estoy mostrando acá, como que era muy divertida, era la que siempre hacía reír a todos. Y también desde muy pequeña ya conocía a otra chica llamada Kaylee, que ya ahorita hablaremos de Kaylee, pero Kaylee se convierte básicamente en su mejor amiga. Es como de esas amistades que realmente uno conoce y uno dice, wow, qué incondicionalidad, se llevan muy bien, son la una para la otra, en ese sentido de amistad, o sea, son súper incondicionales y están en todo, en todo. Ella, al igual que Xana, también era parte de la fraternidad Pi Beta Phi e incluso también trabajaba en el mismo restaurante, que ahí fue donde supongo yo que conoció a Xana. Ella también estaba haciendo la carrera de marketing en la Universidad de Idaho e incluso ayudaba bastante en tema de marketing y redes sociales a el restaurante donde ella trabajaba. Y aquí paso a la cuarta persona de la que hablaremos en este caso, que era su mejor amiga de toda la vida y así lo fue siempre, llamada Kaylee Jade Goncalves. Ella nace el 8 de junio del año 2001 en Rathdrum, Idaho. Sus papás eran Steve y Christy y ella era la hija de la mitad de 5 hermanos. Todos la conocían también como una chica muy feliz, muy divertida, además muy buena amiga e inseparable de Madison. Ella también era una persona muy emprendedora, muy constante, era la que planeaba todo en su familia, como que se hacían viajes o cosas, ella se encargaba de todo y que todo saliera muy bien. Se mudó también a Moscú, en Idaho, para estudiar en la universidad. En este caso ella estudió la carrera de Letras, Artes y Ciencias Sociales y pues a diferencia de Madison o Xana, ella era perteneciente a otra fraternidad llamada Alpha Phi. Era diferente, pero pues bueno, de alguna forma se conectaban. Su familia también la describe como una persona que constantemente buscaba aventuras, salir de su zona de confort y básicamente hacer que todo el mundo viviera una vida feliz, plena y tranquila. Y bueno, llegó un momento en el que pues todos ellos se volvieron muy cercanos, se volvieron también roomies y comenzaron a vivir en la misma casa. Madison se empezó a quedar en esa casa un tiempo más antes de prepararse para irse a otro estado donde pues pensaba continuar también como su vida y sus estudios, pero igual se estaba quedando con ellos, incluso al punto de que Madison y Kaylee se quedaban juntas, o sea, eran muy buenas amigas, dormían incluso en la misma cama, como que nada las separaba. Pero bueno, acá los contextualicé un poco sobre la vida de estos chicos, los quería contextualizar como para que entendiéramos las personalidades, porque se conocían todos, de dónde eran amigos. Y ahora sí vamos a entrar a los hechos de este caso. Era el 12 de noviembre del año 2022, esto fue hace pocos meses y ese día hubo un partido de fútbol americano de la escuela. Ustedes saben que eso sí es como un gran acontecimiento allá cuando hay partidos de fútbol, todos se juntan, celebran, ganó el equipo de la universidad y incluso se ve que este día Kaylee postea una foto en su Instagram con todos sus amigos y como celebrando un poco lo que acababan de vivir. Se vieron con muchísimos amigos y se reunieron en la casa de la fraternidad de unos de ellos, celebraron un rato y ya después Kaylee y Madison salieron a celebrar ya a un bar. A diferencia de Ethan y Xana, ellas ya tenían 21 años, ellos no todavía, así que por eso no podían salir como de fiesta, pero pues ellas sí salieron un rato, se divirtieron y incluso se le ve a eso de la 1:30 de la mañana en estas imágenes que les estoy mostrando con otros amigos, comprando también comida en unos food trucks que habían por ahí y dicen que de ahí se fueron un rato a una fiesta
privada y a eso de las 2 de la mañana regresaron a la casa. Como les conté, Kaylee quería irse a Texas eventualmente a vivir ya otras aventuras, así que ella quería quedarse todo el tiempo con Madison y pues se fueron juntas y durmieron también en la misma cama esa noche. Acá les voy a dejar como un mapeo en 3D que hizo una persona en TikTok sobre cómo se veía la casa de ellos. Era una casa de 3 niveles, habían 2 cuartos por nivel y en cada nivel se ubicaban diferentes cosas, ya fuera la cocina, el baño, pero una particularidad es que habían también entradas a la casa desde el primero y desde el segundo piso. Desde el primer piso la entrada principal, entre otras cosas, y también unas puertas corredizas en la parte trasera. Y pues hay como algunas cosas interesantes, y es que a eso de las 2:26 de la mañana, entre esa hora y las 2:44 de la mañana, Kaylee llamó a su exnovio más o menos unas 6 veces. Pues muchos dicen que era como por el estado del enamoramiento, ella acababa de terminar hacía muy poco tiempo con él, entonces como que lo estuvo llamando esa noche y lo volvió a llamar otras 6 veces más entre las 2:46 y las 2:52 de la mañana. Esto obviamente quedó en registros, pero no se contestó nunca esa llamada. Y es así como llega el 13 de noviembre, un día después de toda esta celebración, y se recibe por parte del 911 el registro de una llamada de unas personas inconscientes en la dirección donde vivían estos chicos. Digamos que la policía llega con ese reporte de que hay alguien que no responde, pero no sabían que se encontrarían con una escena realmente aterradora. En el tercer piso se encontraba Madison y Kaylee ya sin vida y sus cuerpos con bastantes cortaduras, había muchísima sangre, pues parecía que las habían atacado mientras dormían. Y en el segundo piso se encontraba Ethan y Xana también sin vida, de una forma muy similar a Madison y Kaylee. Esto fue una escena chocante para todos. El pueblo entero se estremeció frente a esta noticia, no sabían qué había pasado, incluso se hizo una alerta por parte de la universidad y también como de la zona donde ellos vivían para que la gente no estuviera como por ahí, pues porque estaba en peligro, había alguien haciéndole daño a las personas. Se hacen, digamos que el levantamiento y se inicia esta investigación, además de enviar los cuerpos a unas autopsias. Efectivamente, las autopsias confirman que estos chicos murieron por heridas o apuñalamiento en su cuerpo, y pues también les encontraron como heridas en diferentes partes de forma defensiva, pero se descubrió que sí, que efectivamente estaban dormidos, o sea, como que se despertaron, trataron de defenderse del ataque, pero pues fue muy tarde. Aquí inicia un proceso bien largo, incluso bastante criticado, porque fueron más o menos 3 semanas en donde se hizo esto noticia nacional en Estados Unidos. Todo el mundo estaba hablando los asesinatos de los estudiantes de Idaho, se veían en redes sociales, se hacían memorials para los chicos, hablaban los papás, en la universidad se hizo uno también, y todo esto hablaba mucho como de los chicos, de sus personalidades, de quiénes eran, pero realmente no se estaba hablando de qué es lo que había ocurrido. En este caso, los mismos padres de los chicos se preguntaban como ¿por qué no nos dicen nada? Nos enteramos de más cosas por la televisión que por la policía misma, pero poco a poco digamos que la gente se fue dando cuenta que la policía no comentaba nada porque esto podía entorpecer de una forma u otra ese proceso que ellos estaban intentando hacer, que era pues descubrir al culpable. Dentro de la escena del crimen no había ningún arma para poder culpar a alguien, pero sí empezaron a tratar de recolectar, digamos que evidencia, especialmente temas de ADN, pues porque saben que esto es como una herramienta muy útil ahora para resolver los casos. Sin embargo, como era una casa tan recurrida por diferentes personas, pues fue un proceso largo. Según dicen, se recolectaron más o menos 9,000 pistas en este caso y se han hecho más de 250 entrevistas a personas que probablemente podían tener algo que ver. Pero hay bastantes curiosidades, por ejemplo, en este caso, y es el hecho de que estos 4 chicos no estaban solos la noche de los asesinatos. Habían 2 personas más que eran roomies de ellos, compartían esa casa y estaban en el mismo techo durmiendo. Bien curioso porque mucha gente critica el hecho de que no se hubieran dado cuenta, pero acá, como les estoy mostrando en estas imágenes 3D, una de las personas que estaba, Ethan y Xana, el primer piso creo, ella
escuchó ruidos esa noche. Ella al principio, cuando escuchó ruidos arriba que provenían pues de la habitación de Madison, pensó que estaban jugando con el perro porque había un perrito que ellos tenían y pues pensaron, como tal vez escuchó también al perro ladrar, dijo no, pues están jugando con él. Dice que escuchó otros ruidos más ya cuando el hombre o bueno, la persona culpable estaba en la habitación de Ethan y su novia, se asomó y tampoco vio nada y ya después de un tiempo, a eso de las 4:30 de la mañana, se vuelve a asomar y es ahí donde ella dice que vio a un hombre caminar como saliendo desde el cuarto de ellos, giró rápidamente y salió por las puertas traseras de la casa. Ella, según lo que dice, es que se asustó mucho en ese momento al ver a ese hombre y lo único que hizo fue encerrarse en su habitación. Y obviamente esto ha creado como muchísima polémica porque solo 8 horas después de que estas personas son atacadas, alguien finalmente reporta los cuerpos, que es una de las chicas que estaba en la casa. Las personas decían, ¿cómo no escuchas, no sé, gritos, sonidos? Y eso es un debate muy largo porque pues tampoco hay que culpar a gente que no está siendo foco de la investigación por una razón. Pero estuve viendo unos videos de meses atrás cuando, por ejemplo, la policía fue a la casa de ellos. En este video que están viendo en este momento se puede ver que ellos tenían la música en un volumen muy alto a altas horas de la noche afuera y la policía les dice apaga eso, se acabó la fiesta y por favor que salga alguien que pueda hablar conmigo sobre esta situación. Entonces aquí es donde sale Sana y se enfrenta, digamos, que a la policía y ella dice que qué pena, pues que si están haciendo ruido, que no quería como interrumpirlos y se da como ese momento en donde se puede visualizar más o menos cómo podía ser un día o una noche en esa casa. Y es que probablemente habían muchas noches en donde la gente hacía ruido, llevaban otras personas, habían fiestas y probablemente eso hizo que la chica que escuchó cosas pues no supiera si era una realidad o no. De las dos chicas, ambas escucharon, una se llama Brittany, otra no se sabe, dicen que le ponen DM en su nombre en los artículos, pero pues básicamente no escucharon nada y ya lo reportaron pues cuando ya estaban sin vida las otras chicas. De allí también pues se descubre tras las autopsias y toda esta información que el arma homicida tenía que ver con un cuchillo, específicamente un cuchillo militar. También se descubre que no hubo ninguna forma de que entrara forzadamente, es decir, pensaban que podía ser también alguien que ellos conocieran y pues recuerdan bastante vívido, por ejemplo, la familia de Madison, que a veces Madison los llamaba diciendo que ella sentía que había alguien que la perseguía, que la acechaba un poco y como que estaba pendiente de ella. Obviamente su familia da toda esta información, como que se empieza a buscar más pistas sobre el caso y es allí donde sale algo muy interesante que es en parte lo que ayuda a que esto avance. Y es allí donde un vecino descubre en unas cámaras de seguridad, también en unas del timbre si no estoy mal, que hay como un carro que pasa a la hora en la que se estima que ellos fueron atacados. Es un carro blanco, no se alcanza a ver realmente mucho la placa, pero pues comienzan a enfocarse también en tratar de ver cuál era este carro. La policía contrata a un hombre que es como especializado en modelos de carros y ver cuál puede ser exactamente este y él descubre que se trata del modelo Hyundai Elantra, puede ser del año 2011, 12 o 13. Claramente pues se empiezan a tratar de buscar la pista de un montón de carros que hay bajo las mismas características, pero aquí digamos que algo que se vuelve mucho más importante es el tema del ADN. Hay obviamente muchas especulaciones rondando en la universidad, por ejemplo unas que, como les mostré los videos que están viendo acá, cuando las chicas estaban en el food truck comprando cosas esa noche, se puede ver que hay un chico encapuchado que se queda como mirándolas incluso cuando ya se van y después se van en la misma dirección, así que muchos sospecharon de él, pero lo lograron como sacar del caso porque no encontraron nada. Otras personas sospechaban del novio de Kaylee, con el que había terminado y bueno, que de pronto por un crimen pasional o algo así había sido, e incluso unas tiktokers comenzaron a afirmar que esto tenía que ver con un profesor de la universidad donde ellos estudiaban, cosa que tampoco se logró comprobar. Incluso el profesor interpuso como una demanda a esta tiktoker por difamación. Pero también entre todo esto era como la desesperación de la gente de intentar buscar respuestas
supuestas que pudo haber sido lo que pasó. Y pues otras personas también dijeron que probablemente tenía que ver con las personas que vivían con ellos, pues porque no habían reportado, porque no habían llamado antes. Bueno, todo esto que ya les había contado con anterioridad. Varios psicólogos forenses dijeron que era bien particular el caso porque cuando hay una muerte de este tipo en el sentido de apuñalar o generar esto sobre alguien, es posiblemente una persona que tiene un tema personal con la víctima, como que ahí hay algo de rabia, ira y un montón de cosas que los lleva a actuar y hacerlo de esa forma en específico. Y pues entre que todo el mundo comenzó a culpar a todo el mundo del caso, la circulación en redes más que no avanzaba, pues esto llegó como a un punto donde también era muy estresante, pero la policía no quería que nadie interviniera en el caso, que siento que fue una buena decisión. Y es así donde el ADN toma parte importante de esto. Había como un cuchillo, como una navaja en una de las mesas de noche de estas chicas, y cuando son atacadas parece que esta navaja hace como contacto con alguien y de ahí sacan un ADN. Este ADN lo llevan a pues grandes bancos de información, como ya les he contado en otros casos, que hay muchas empresas que ahora hacen test de ADN entre otras cosas, y esto es muy popular en Estados Unidos. Así que estas empresas tienen ADNs de todo el mundo, casi, si no de familiares muy cercanos. Y una persona en específico descubrieron que se había hecho un perfil de ADN que coincidía en un 99,9% con lo que ellos habían encontrado en la escena del crimen. Y es así donde la policía, gran investigación para finalmente llegar a la casa de Brian Christopher Kohberger. Este hombre termina siendo el principal sospechoso de la muerte de estos chicos, y ahora los voy a contextualizar un poco sobre la vida de este hombre. Él es arrestado a sus 28 años y era un hombre que curiosamente estaba haciendo un doctorado en criminología. No era de la misma universidad de ellos, pero sí una universidad cercana, a tan solo 14 kilómetros de donde vivían los chicos. El 30 de diciembre del año pasado lo arrestan en la vivienda de sus papás en Pensilvania, donde se piensa que estuvo a partir del 17 de diciembre, pues él hizo un road trip desde donde él vivía en Washington hasta Pensilvania con su papá. Y acá hay cosas muy importantes porque a este hombre lo detuvieron 2 veces en el trayecto que él hizo con su papá por exceso de velocidad y por ir muy cerca al auto de al frente. Quiero que vean este video, que es como el registro de uno de los policías que lo detuvo en una de esas ocasiones, y no sé si pueden notar de alguna forma, pero yo veo mucha intranquilidad en el rostro de el chico. Para ese momento, como les digo, lo detuvieron fue por cosas de velocidad y ir muy pegado al otro auto y nada que ver con el caso, pero pues ya cuando lo capturan salen estas imágenes donde se podía ver, y muchos dicen que él creía o se le podía ver la preocupación de pensar que la policía lo había detenido pues por el crimen de los chicos. ¿Qué descubren? Claramente que este chico tiene en su poder un Hyundai de la época y el año en que había dicho el investigador, del color que era, y era pues básicamente el carro que se vio en la escena del crimen esos días. Cuando lo apresan, la policía dice que él estuvo muy tranquilo todo el tiempo, como que no hubo preocupación en su rostro. Claramente los papás sí fue algo bastante sorpresivo, pero esto también revolucionó un montón el caso y frente a los papás de las víctimas de saber que por lo menos ya había alguien que estaba siendo investigado. Incluso hasta que él no compareció ante el tribunal, no mostraron quién era, como para salvaguardar todo lo que se llevaba a investigación. Y acá la gente comienza a hablar, ya cuando se conoce quién es, obviamente empiezan a hablar personas que lo conocen, de qué cositas que decía, que hacía, las cosas que estudiaba, que eran bastante curiosas. Y en general muchas personas opinaban que él era una persona o un chico raro, se podría denominar. Decían que era muy callado, pero que era muy brillante, pero también tenía unos altos índices de misoginia. Él como que le gustaba llamar la atención, le gustaba que la gente supiera que era inteligente, entonces era el que hablaba en clase, pero también era como el que hacía sentir a todos como mal. Se creía mejor que todos, también decía que podía tener a cualquier chica a sus pies, cuando realmente ni siquiera había tenido relaciones anteriormente. ¿Qué se sabe de él? Se sabe que nació en el 1994, que sus papás son Michael y Marian,
que tiene 2 hermanas mayores, Amanda y Melissa, y que sus papás trabajan en una escuela donde su papá hacía el mantenimiento y su mamá era encargada de servir a chicos con necesidades especiales. Varios de sus ex compañeros de universidad, de colegio, decían que él era una persona que no tenía muchas habilidades sociales, que tendía como a caer mal. Creo que todos hemos cruzado con personas un poco así en nuestra vida, e incluso varias chicas que trataron de salir con él dicen que siempre tenían como una sensación extraña hacia él, como que no les daba mucha confianza y terminaban teniendo solo una cita y ya. Pero ¿qué pasó? Pasó algo bastante delicado en su vida, y fue que durante la secundaria él era bastante rechazado porque sufría de sobrepeso y pues además las chicas no lo querían tener cerca, y él cayó en una adicción a la heroína. Le hacían bullying muchos de sus compañeros, todo era pues una situación muy difícil, pero de unas vacaciones para otras, él regresó completamente renovado, con otro aspecto, su cambio físico, e incluso ya no tenía adicción a la heroína, como que había entrado en rehabilitación. Es allí donde para 2017 él logra entrar a la carrera de criminología. Como les conté, era muy bueno, tenía muy buenas notas, sobresalía y se enfocó en eso bastante. Pero ¿qué pasó? Que gente notaba que también él tenía como una afición o fascinación por los perfiles psicológicos de asesinos seriales. Incluso dicen que se mensajeaba con un asesino como para saber un poco más, lo entrevistaba, y también él creó un perfil en sus redes. Antes de todo esto de la heroína, creó un perfil en redes donde hizo muchísimos posts, más de 110 posts, hablando de su depresión, de las cosas que sentía. Y ya cuando él empieza a estudiar esta carrera de criminología, él también hizo un post en Reddit en donde supuestamente estaba haciendo una investigación sobre lo que pasaba psicológicamente con asesinos seriales, y hacía preguntas bien particulares, como por ejemplo qué los motivaba a hacer eso, qué sentían después de cometer un crimen, como preguntas muy particulares que uno realmente nunca haría. Claramente hay la gran especulación de que este hombre hizo todos estos estudios y pues buscaba todas estas cosas para él intentar cometer un crimen perfecto. Algunos vecinos, en su mayoría decían que era una persona muy nocturna, que a veces se ponía a aspirar en mitad de la noche, que usaba el baño también en la noche, se bañaba, y que parecía siempre cansado, como con ojeras, como con una vida difícil. Muchos decían que él pasó de ser la persona que le hicieron bullying durante muchísimos años a ser él el que hacía bullying a otros. E incluso salió después el dueño de un bar llamado Seven Sirens Brewing Company, que dijo que este hombre solía ir a su lugar y en muchas ocasiones acosaba a las mujeres, y esto hacía que ellas no volvieran, pero eventualmente también ellos lo sacaron y no lo dejaron volver al lugar. Incluso recordaba momentos en que cuando lo rechazaban, él comenzaba a gritarles cosas, pues ya se imaginarán como cuáles, a esas chicas. Su tía incluso en algún momento habló también de su tema alimenticio y decía, no era que fuera vegano, iba mucho más allá de eso. No comía en ningún recipiente que alguna vez hubiera contenido carne, así que tenían que comprar bowls y cacerolas nuevas para la comida. Tenía un comportamiento obsesivo compulsivo. Por esos días, la policía le allana la casa en Pullman, en Washington, para pues ver qué otras herramientas o cosas pueden encontrar pues para la investigación. Dicen que dentro de las cosas que decomisaron de su casa había un computador, una torre de computador, algunas facturas de Walmart y de Marshalls, e incluso con esas facturas había una etiqueta de Dickens. Dickens es como una tienda deportiva muy famosa en Estados Unidos y venden de todo tipo de cosas para deportes, o sea, lo que ustedes se puedan imaginar, que pues muchos sospechan que probablemente ahí fue donde consiguió ese cuchillo militar, porque también hay cosas de camping y bueno, otras cosas. Esto no se ha oficializado y no ha salido como información respecto a si estas cosas tenían relación, pero encontraron eso. También encontraron lo que parecían ser pelos de animal, que muchos dicen que probablemente era del perro que estaba en la casa esa noche. Y tras todo esto, pues la policía analizó también más los posts que hacía este chico antes, donde hablaba de su depresión, hablaba de momentos donde quería quitarse la vida, de la ansiedad, hablaba de que no tenía habilidades sociales,
veces, incluso donde decía que no tenía empatía por las personas o mucho menos por su familia, e incluso algún vecino contó que cuando pasaron estos crímenes, este hombre le habló sobre el caso y dijo que él estaba seguro que la policía no tenía ninguna pista, o sea que en su mente también él pensaba que no lo iban a atrapar. Desde el 5 de enero él aparece finalmente ante las cámaras, ya las personas lo reconocen, empieza a comparecer ante el tribunal y actualmente tiene 5 cargos pendientes por ser procesados. Que se piensa que este hombre estuvo estoqueando a estos chicos, especialmente a una persona del grupo en especial, porque se decía que lo habían visto en el lugar de trabajo de ellas, que lo habían visto pasar desde agosto de ese año, más o menos unas 12 veces cerca a la casa, que el hombre ya sabía como los movimientos, entre otras cosas, pero pues quedan también como muchas dudas de por qué lo hizo, por qué mató esas personas en específico, porque si también había más gente en la casa no los atacó, y pues también se le alcanzaron a ver algunos cortes en su cara cuando él fue capturado. Según cálculos, más o menos en junio ya empiezan las audiencias, aunque dicen que ahorita el 25 de mayo él va a comparecer ante el tribunal, pero el 26 empieza a ser ya como el proceso para darle una condena. Claramente pues no se saben todavía motivos, qué pasó, si él sí es la persona, como que se ha especulado gran cosa, pero no ha salido mucha información a la luz, porque como les digo, la policía no ha querido, digamos que, entorpecer el proceso. Él puede enfrentar una cadena perpetua o una pena de muerte también por el estado en el que se encuentran, pero hasta que pues no se decida qué pasó y pues se den más respuestas, no hay una solución. Muchos dicen que es un crimen pasional, de también alguien obsesionado de pronto con una de las chicas que nunca le prestó atención. Muchos dicen también que como las chicas durmieron juntas, pues fue un mal timing para estar las dos, pues él solo iba a acabar con una, pero pues como estaban las dos terminaron juntas. También ha sido un escándalo porque mucha gente al principio se metió a la escena del crimen, ya fueran influencers o para grabar cosas pues que obviamente alteró un poco temas de investigación. Por eso yo creo que también lo han mantenido como un poco oculto, e incluso descubrieron, según dicen, esto todavía no está confirmado, que este hombre le mandó muchos mensajes directos a una de las víctimas durante un buen periodo de tiempo, pero no se ha confirmado si fue así o si no, pues para saber si sí las estaba estoqueando. Sin embargo, llueven homenajes para estos chicos, tanto en sus escuelas, sus universidades, el pueblo, el lugar donde trabajaba Ethan. Por ejemplo, él es sembrado de tulipanes, sembró una gran cantidad de tulipanes amarillos y blancos para honrarlo a él. También parte de las ganancias van a algunas personas que lo necesiten, y los papás de las otras víctimas también crearon como fondos para ayudar a otros estudiantes con becas de la universidad. El restaurante donde también trabajaban las chicas les rindió un homenaje, sacó un comunicado, y por ahora hay como un compromiso por parte de ambas partes y pues todas las víctimas y el criminal de no hablar de nada de esto hasta que haya como una resolución. Eso es lo que llevamos hasta ahora del caso. Es un caso extenso, hay muchas cosas. Traté de resumir lo que más pude la información porque era bastante larga, pero como les digo, si ya dictan sentencia o algo, podemos hacer una segunda parte con muchos más detalles o cosas que de pronto me hayan faltado, pero esto sigue en curso todavía y hay muchas preguntas que se tienen aún. Pero bueno, chicos, hasta aquí este video. Si les gustó mucho, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba. Coméntenme qué piensan, qué sienten con este caso. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, aunque tengo 1000 millones de redes. Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.